Buenos días a todos los presentes. Soy Lola Molina Jiménez y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar mi trabajo de investigación titulado Consecuencias en la salud de los trastornos alimenticios y las repercusiones en la salud física, y las percepciones de los adolescentes acerca de ello. Aquí pueden observar el índice de mi trabajo. En primer lugar, el motivo de la elección del tema. A continuación, una parte del marco teórico. En tercer lugar, los objetivos en los que se basa mi investigación. La metodología empleada. En quinto lugar, el análisis de resultados. Las conclusiones obtenidas y, por último, una breve bibliografía. Bueno, en cuanto a la elección del tema, decidí dirigir mi investigación hacia el tema de los trastornos alimenticios, ya que, a pesar de ser consciente de la gran incidencia que había de esto en la sociedad actual, apenas tenía información sobre ello. Y el hecho de querer saber realmente qué es un trastorno alimenticio fue mi motivación para realizar este proyecto de investigación. En cuanto al rango de edad estudiado, los casos diagnosticados con algún tipo de trastorno alimenticio han avanzado paulatinamente a lo largo de estos últimos años. Más concretamente, el grupo más afectado son los adolescentes, ya que diversos factores socioculturales les afectan de una forma mayor que al resto de la población, además de que son la base de la sociedad actual. En cuanto al marco teórico, que me sirvió de base para poder desarrollar mi investigación, la palabra percepción en este trabajo toma gran importancia, ya que es considerada como la forma en la que los adolescentes perciben los efectos y factores que pueden provocar los trastornos alimenticios en ellos mismos. Una definición rigurosa de trastorno alimenticio podría considerarse como aquellos procesos psicopatológicos que conllevan grandes anormalidades, tanto en las actitudes como comportamientos con respecto a la ingesta de alimentos. Su base se encuentra en una alteración psicológica acompañada de una distorsión en la imagen corporal. Un dato a destacar es que el tratamiento temprano aumenta las posibilidades de una mayor recuperación tanto física como psicológica, y una de las variables consideradas más importantes en este trabajo es la autoestima, definiéndose como la valoración que hacemos nosotros mismos a la luz de nuestro autoconcepto o autorrepresentación. Existen diversos tipos de trastornos alimenticios con diferente incidencia cada uno. Dentro de los tipos de trastornos alimenticios se encuentran la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, ambos considerados en este proyecto. La anorexia nerviosa no puede considerarse solo como una obsesión con la comida, sino que es una forma de usar tanto los alimentos como el ayuno. Las personas que sufren esta enfermedad sienten que no tienen control sobre nada de lo que les rodea en su vida, y es por ello que la utilizan como método para aliviar su ansiedad, estrés, dolor o ira. El cuerpo de las personas que padecen esta enfermedad pretende a toda costa conservar energía, y esto provoca graves consecuencias en el organismo de estos. En cuanto a la bulimia nerviosa, es una enfermedad que se caracteriza por la ingesta compulsiva de alimentos, y una vez satisfecho dicho deseo, aparece el sentimiento de culpabilidad, que se subsana mediante las purgaciones o siempre mediante métodos muy poco saludables. Esta enfermedad sobre todo afecta al aparato digestivo de quien lo sufre, a las funciones del corazón y sobre todo directamente a la salud bucodental. Los objetivos en cuanto a la adolescencia se divide en 3 etapas en las que se suceden diversos cambios, tanto emocionales como biológicos. Y en cuanto a los factores que afectan al desarrollo de un TCA en adolescentes, se encuentran los factores biológicos, los factores socioculturales, donde recae toda la importancia en los medios de comunicación y los estereotipos y cánones de belleza que estos transmiten a la sociedad. Y por último, los factores psicológicos, la importancia de la insatisfacción con la imagen corporal y la baja autoestima. Ahora, los objetivos de mi investigación se disponen del siguiente modo. Un objetivo general que trata de comprobar por qué las ideas que tienen los adolescentes sobre los trastornos alimenticios no son fieles a la realidad, analizando de esta forma los factores que influyen sobre este pensamiento. Y 3 objetivos específicos. En primer lugar, identificar los factores que influyen realmente al desarrollo de un TCA en un adolescente, conocer las principales medidas de prevención y, por último, analizar las repercusiones que tienen estas enfermedades sobre la salud física de quien lo padece. La metodología empleada, ya que el objeto de análisis de este trabajo son las percepciones que tienen los adolescentes sobre los trastornos alimenticios
comprendido en un rango de edad entre los 12 y los 16 años de la localidad de Las Torres de Cotillas, decidí que la mejor metodología iba a ser cuantitativa, mediante la realización de un único formulario online realizado a través de la plataforma de Google Forms, en el que bien tenían que elegir entre las opciones propuestas o redactar brevemente una respuesta. Fueron un total de 145 encuestados y una vez recopilada toda la información de las gráficas, se procedió a su análisis y a su posterior representación mediante gráficas de elaboración propia. En cuanto al análisis de resultados, la realidad actual señala que las familias disfuncionales y desintegradas predominan en los últimos años y esto no coincide con lo mostrado en la gráfica, coincide con lo que se muestra en la gráfica, ya que los padres ya no poseen los patrones comportamentales de sus hijos, ya que a los adolescentes les afecta otro tipo de factores socioculturales que no es la exigencia de sus padres. También destaca que al factor psicológico los encuestados apenas le diesen importancia, ya que todo trastorno de la conducta alimentaria se basa en una alteración psicológica. Y por último, el entorno social. No se corresponde para nada ese porcentaje con la realidad, ya que las presiones por estar asociado por estar delgado del entorno de los adolescentes le hacen que comience ciclos de autoinanición para poder alcanzar ese nivel de belleza establecido. En cuanto a quién tiene mayor influencia sobre los adolescentes a la hora de desarrollar un trastorno alimenticio, destacan los valores de los medios de comunicación y las redes sociales, que se corresponden a la realidad, ya que sin duda transmiten estereotipos y modelos a seguir, además de que valorizan la delgadez y estigmatizan la obesidad. Y la propia persona, al deformar su imagen corporal. En cuanto a la consecuencia inmediata de padecer un trastorno alimenticio, destaca una alteración psicológica. Esto es cierto, ya que el inicio de todo trastorno de la conducta alimentaria se encuentra en la mente, en la salud mental, y también son enfermedades directamente ligadas a la salud mental, ya que no solo repercute en la salud física, sino también en los comportamientos y actitudes, como ya he nombrado al principio del proyecto, de los adolescentes. Los adolescentes, gran cantidad de ellos, más concretamente la mitad de ellos, creen que no existen estereotipos admitidos sobre el prototipo a seguir. Esto no corresponde a la realidad para nada, ya que sobre todo en los últimos años, sobre todo en las redes sociales, hay grandes modelos de ejemplo a seguir, estigmatizando la delgadez del cuerpo, como ya he dicho antes, y esto hace que los adolescentes quieran llegar a un nivel de belleza establecido que muchas veces es inalcanzable. En cuanto a las conclusiones de mi trabajo, se dividen en dos partes: las obtenidas tras la información recopilada en el marco teórico, que son que los trastornos alimenticios cada vez son más frecuentes, tanto en hombres como mujeres, y ya traspasan la barrera infantil. Y que los trastornos de la alimentación, tristemente y sin duda alguna, se han subido a la red con un gran despliegue de páginas web, blogs, foros y experiencia personal. Esto tiene un gran peligro porque, por ejemplo, el fenómeno anaemia, en el que se encuentra gran información sin contrastar sobre estos tipos de trastornos que pueden afectar gravemente a sus percepciones, y la falsa información de realmente en qué se tratan estas enfermedades. Y las conclusiones obtenidas tras la interpretación de las gráficas, y es que el trastorno alimenticio no solo afecta a la persona que lo padece, sino también a los factores socioculturales y a las personas que envuelven a ese adolescente. Y por último, que no podemos reducir solo un TCA a un problema con la comida, sino que tenemos que incluir en su definición los factores que los provocan y sus grandes repercusiones en la salud física de quienes los sufren. Una breve bibliografía, la más importante para poder desarrollar esta presentación.
Y los agradecimientos, agradecer por supuesto a Rafael Sánchez Lafuente por aceptar generosamente la tutoría de mi proyecto. De igual manera a Nerea Aguinaga Pardo por acompañarnos en este proyecto y su total comprensión. Y por supuesto a mi compañero Jorge Martínez Alcaina, porque estos 2 años no hubiese sido igual sin él. Y a mi familia y amigos por acompañarme siempre y apoyarme. Y ya está. Por último, quedo a disposición del tribunal para que me realice las preguntas que considere oportunas. Muy bien, Lola, muchas gracias. Una vez, como antes, te doy la enhorabuena en nombre del tribunal. Personalmente he quedado gratamente sorprendido porque yo no te conozco, ¿no? Pero veo que tienes muy buena soltura a la hora de exponer. Parece que tienes una cierta naturalidad. Yo sé que luego la procesión va por dentro y que los nervios están igual, pero que sepas que lo que vemos desde fuera es muy positivo. Y también es positivo lo que yo he visto en tu trabajo, ¿no? Porque una cosa que a mí me ha gustado mucho es que tienes un marco teórico muy bien realizado, con muchas referencias, hablando de lo que necesitas hablar, comentando lo que es la anorexia, lo que es la bulimia, etcétera, etcétera. Y yo, principalmente por mi perfil profesional, pues recuerdo todo aquello de la carrera y veo que lo has hecho muy bien. Para no extenderme más, voy a pasar a la pregunta que tengo. Y es que, bueno, antes, si has escuchado la pregunta que le he hecho al compañero, he hablado de los medios, ¿no? Y que es algo que tú también mencionas, ¿no? La presión de los medios, los estereotipos y todas estas cosas. Es incluso, parece impensable, ¿no?, que efectivamente existan páginas web, digamos, un poco más escondidas, que hacen apología de la anorexia y de la bulimia como mecanismo para alcanzar ese yo ideal, ¿no?, esa imagen. Y claro, hay muchas cosas externas, ¿no?, factores negativos que nos afectan. Y yo quería preguntarte, dado que la educación es la solución a muchos de los problemas que hay en el mundo, si crees que aquí hacemos lo suficiente para prevenir esas cosas y qué crees que podríamos hacer. Gracias. Muchas gracias por tus palabras y por la pregunta. Y bueno, yo creo que actualmente hay mucha desinformación sobre este tipo de trastornos, empezando por las aulas, porque no se imparten charlas ni tampoco testimonios para poder ayudar a otras personas. Y yo creo que eso se podría solucionar, pues, precisamente trayendo a gente experta para que informe a todo el alumnado y también, sobre todo, desde una edad más baja, porque ya hemos visto que los trastornos de la conducta alimentaria ya traspasan la barrera infantil, al igual que el género, y creo que las charlas serían un método efectivo para poder reducir su incidencia. Felicitarte porque te creces cuando haces una exposición, como la acabas de hacer. Nos ha interesado muchísimo. Y yo, por ejemplo, me he quedado con algún dato por ahí. Primero, quizás 2 preguntas. La primera, si la ansiedad, el aumento de la ansiedad que hayamos podido tener en estos últimos años, sobre todo con el tema de la pandemia, de lo que hablamos todos, si tú crees que eso ha podido aumentar un poco la problemática que has expuesto de todos estos trastornos alimenticios. Y después, preguntarte, ya por desconocimiento mío, y si crees que hay alguna red social más concreta, has hablado de una página web ahí, que puede ser más peligrosa que otra, en la que las chicas o los chicos pueden encontrar ahí algún causante más negativo de todos estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y en primer lugar, en cuanto a la ansiedad de estos últimos años de pandemia, ha sido una situación muy difícil y sí que es verdad que al estar encerrado en casa te centras más en ti mismo, y en tu propia imagen corporal, y eso te hace sobrepensar mucho las cosas, querer también llegar a los niveles de belleza establecidos, que yo sobre todo puedo encontrarlos en redes sociales como Instagram o TikTok, que hay como unos referentes y gente de todas las edades quiere ser como ellos, tanto personalmente como obtener lo que tienen y su cuerpo o igualar su cara o algo así. Y sí, considero que estos últimos años han afectado mucho porque realmente estando solo en casa, ¿en qué te centras? Pues en ti mismo, y eso es algo muy peligroso. Y por eso también ha aumentado la incidencia en estos últimos años.
Y eso. Hola Lola, yo Hola. tampoco te conozco, me ha parecido una presentación bastante buena. Tu lenguaje no verbal también iba acorde a la explicación que estabas dando y yo te voy a hacer una pregunta. Según tu opinión, ¿crees que la anorexia y la bulimia, estos trastornos de la alimentación, pueden estar relacionados con el trabajo que realizan, sobre todo en las personas adultas que trabajan? ¿Crees que existe alguna relación entre esas enfermedades y algún trabajo específico o se puede dar en cualquier ámbito o da igual a lo que te dediques? Gracias. Muchas gracias. Sin duda creo que, por ejemplo, en el mundo del modelaje, los niveles de belleza y los estereotipos están claramente definidos. Las personas que trabajan en este ámbito tienen dietas extremas y muchas veces se han producido estudios y noticias de gente que realmente estaba muerto porque las marcas le exigen unas dietas y un cuerpo que muchas veces te cuesta la salud, efectivamente. Y sí, en el mundo del modelaje yo creo que es donde más se puede percibir que puede afectar estos trastornos a la gente que ejerce de ello.